Congreso. Vamos a cambiar radicalmente de tema y hablar de una instancia bastante importante que convocó Cor Biobío con una serie de representantes locales, universidades, entre ellas. Ya se encuentra con nosotros, en este caso, Andrés Cruz, analista de Cor Biobío, para hablar de políticas públicas y de esta instancia pionera a nivel nacional que hablamos de conversatorios sobre políticas públicas, conversar sobre este tema, pero no tan solo conversar, sino generar algo en concreto. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y muchos saludos a los televidentes de TVU. Andrés, ¿cuál es la conclusión principal que se puede sacar de este encuentro que realizaron ustedes la semana recién pasada? Bueno, primero que nada, el hecho de haber puesto en movimiento una red nacional de políticas públicas que esté compuesta por universidades no solamente de nuestro territorio, sino que también de otras regiones, con organizaciones con una sensibilidad regional profunda, para evitar de que el tema quede en el olvido. Nosotros sabemos que han pasado muchas cosas en este último periodo y generalmente aspectos tan esenciales como es seguir luchando por la descentralización se nos olvida que constituye un pilar esencial para poder ir avanzando sistemáticamente en lo que es la implementación y materialización de los derechos y políticas públicas. Y de ahí que esta iniciativa haya pretendido justamente aglutinar a todos aquellos que tengan este tipo de sensibilidad, no solamente a nivel local, lo que nos ha permitido proyectar un informe que será entregado a las autoridades de rigor para seguir avanzando y obviamente seguir también dentro de la institucionalidad, reclamando por el cumplimiento de los compromisos que las autoridades han ido realizando a través del tiempo. ¿Dónde precisamente está la esperanza de que este documento se transforme en algo concreto y no quede tan solo en recibir el documento, dejarlo sobre un escritorio y que se transforme en nada? Bueno, eso ha pasado muchas veces y la verdad es que constituye también una problemática que podría darse. Para nadie es un misterio que el fenómeno de la descentralización es observado con mucha desconfianza a nivel central y esto trasciende los colores políticos. Aquí no se trata de una posición de un partido político, de una tendencia ideológica o de una trinchera, sino que se trata de la desconfianza generalizada a nivel central en relación a nosotros que muchas veces somos denominados de forma despectiva como los provincianos y que no somos capaces finalmente de adoptar decisiones para poder seguir adelante e implementar políticas públicas que puedan afectar la dinámica del desenvolvimiento de nuestras vidas cotidianas. El objetivo es sensibilizar a la autoridad central para que cumpla con el programa de gobierno, para los efectos también de que los parlamentarios, no solamente los que representan a nuestro territorio, sino que también a otros distritos y circunscripciones, puedan defender de manera adecuada las perspectivas territoriales que tienen las distintas provincias para hacer valer sus derechos, sobre todo en las distintas leyes que se están debatiendo en el Congreso. ¿Y por qué no hacer surgir una nueva batería de legislación o de propuestas legislativas que pueda ir en ese sentido? ¿Cómo proyectan ustedes a las regiones? ¿Cuál siente que sería el ideal de región? Bueno, aquí hay distintas posiciones y aquí uno no puede asumir una vocería tomando en consideración una visión personal. Hay quienes sustentan la idea de mantener la estructura administrativa y política como un Estado unitario, entregándole una mayor cantidad de atribuciones o iniciativas que puedan ser verificadas por parte de los gobiernos regionales, sin la presencia de un delegado presidencial a nivel territorial, y que también va a decantar por una discusión que va a tener que darse el día de mañana, que es qué va a pasar con los seremi, quiénes finalmente van a ser los superiores jerárquicos de estos seremi. Y ahí hay distintas posiciones, hasta quienes también se decantan por una tesis de formular una nueva estructura o proponer una nueva estructura de división territorial que siga los modelos que se encuentran vigentes en Italia o España, de estados regionales, en los que se permite una mayor autonomía política y administrativa, y también desde esa perspectiva también financiera, a las unidades territoriales que se determinen por la legislación que se debata en el Congreso. El entendido que todo es perfectible, pero ¿cuál sienten que habría sido el ideal a la hora de instalar a los delegados o a la figura de los delegados a nivel nacional? Que al parecer no funciona, tenemos bastantes ejemplos a nivel nacional de que no funciona, que hay mucha crítica hacia esta figura en particular. Bueno, Cor Biobío estuvo desde un inicio apoyando justamente la elección de los gobernadores regionales, pero a su vez manifestando que este era un paso insuficiente experimental respecto de algo que se tiene que ir desarrollando con mucho más fuerza.
Obviamente, actualmente los gobernadores regionales pueden tener muchas ganas, pero tienen pocas atribuciones desde el punto de vista político y financiero para lograr implementar políticas públicas reales y que se condicen o que puedan estar o tengan un correlato con las demandas a nivel local. Lamentablemente hemos visto en este último tiempo que continuamos con el contexto y la realidad de un Estado atrofiado desde el punto de vista unitario, en el que todas las decisiones siguen, pese a los discursos, siguen dependiendo de lo que se decida a nivel central. ¿Cómo ha afectado los escenarios coyunturales, inflación, COVID, precisamente a una buena materialización de las políticas públicas, en el entendido que aún seguimos con un Estado y gobierno muy centralizado? Creo que esto se puede mirar desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la injerencia. Aquí hay una discusión en torno a un aspecto, por ejemplo, el de seguridad, que finalmente depende y hay poco piso político para poder cambiar la circunstancia de que exista un poco más de intervención a nivel local. Para todos los expertos, finalmente la idea es que este poder, esta fuerza policial se mantenga a nivel centralizado y que únicamente las injerencias políticas a nivel local puedan recomendar la implementación o finalmente la movilización de las mismas a nivel territorial. Creo que eso es algo que hay que revisar. Desde el punto de vista de la salud, la educación, obviamente que también decisiones a nivel central que no tomen en consideración las realidades socioculturales y geográficas de cada uno de los territorios están destinadas lamentablemente a fracasar o a tener un avance sistemáticamente mucho más o menor o inferior al que estamos o al que se pretendía al momento de su instalación. Y otro aspecto que resulta ser indispensable, en temas de financiamiento, la injerencia prácticamente nula que existe a nivel local en la materialización justamente de los presupuestos que puedan ser invertidos a nivel local también tiene una injerencia, porque la falta de injerencia en términos de control del destino efectivo de este financiamiento generan un efecto que es pernicioso a nivel local. No hemos visto muchas modificaciones en este último tiempo, pero confiamos en que a futuro esto pueda llegar a transformarse. Andrés, lo invito a ustedes, también a la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales, también viendo en sus televisores o en sus teléfonos inteligentes, a complementar gran parte de lo que estamos conversando, algunas conclusiones y entrevistas como parte de este encuentro en torno a las políticas públicas que ustedes lideraron. Vamos a escuchar en este caso al doctor Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, y a Jorge Cerón, expresidente de la CORMA, para complementar lo que estamos conversando. La posibilidad de integrar a distintos actores, a representantes del Estado, del gobierno, al sector privado y a la academia, resulta, tal como había dicho, trascendental para el momento que vive nuestro país. Aquí claramente hay que hacer una gestión estratégica de descentralización de la provisión de servicios que hace el Estado. Si no logramos avanzar en eso, van a existir muchos seminarios como este. Va a seguir el mismo tema, vamos a dar vuelta siempre en la misma condición, pero nos está faltando la decisión de avanzar y gestionar. Ahí planteaba Jorge Cerón temas clave que usted también tocaba: decisión, gestión, pero gestión rápida, ahora. Sí, nosotros confiamos en que este gobierno se ha comprometido fehacientemente con el proceso de centralización, regionalización. Estamos a puertas también, o en una oportunidad, dentro de la apertura de un nuevo proceso constituyente, que creo que también puede ser una oportunidad y que tiene que tomar en cuenta la experiencia que se ha vertido y la discusión que se ha dado hasta este momento para determinar o materializar esa voluntad que tanto ha faltado. Porque aquí yo creo que más que discusiones, informes obviamente tienen que existir para presionar la necesaria y definitiva voluntad política para lograr finalmente este proceso tan necesario de descentralización que reclamamos en las distintas regiones y provincias de nuestro Chile. Bien, Andrés, gracias por estar con nosotros en esta edición tarde de TV1 Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, ahí escuchábamos y también veíamos a Andrés Cruz, analista de CorBioBio, analizando no tan solo el encuentro, esta red nacional de políticas públicas que puso en marcha CorBioBio, sino yendo más allá, cómo están funcionando las políticas públicas, lo importante que es descentralizar. Vamos a seguir avanzando en la pauta.